Buenos días. Mi nombre es Angie Miranda, directora general del grupo eTrading. Nos gustaría darles la bienvenida a nuestra conferencia TEA, una pasión compartida por la psicología en constante innovación. Antes de empezar, me gustaría agradecer al doctor Julio Abarca, decano del Consejo Directivo Regional 3 de Arequipa y Moquegua, del Colegio de Psicólogos del Perú, por darnos un espacio en estas jornadas que se están desarrollando en el mes de psicólogo. Doctor. Primero que nada, saludar la presencia de eTrading Group, de TEA Ediciones. En este caso, es un honor como decano del Colegio de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional 3, Arequipa y Moquegua. Nos complace realmente su presencia en este 43 aniversario del Colegio de Psicólogos del Perú y Día del Psicólogo del Peruano, que vamos a celebrar este 30 de abril. Ya estamos próximos, entonces este es como un gran regalo para nosotros. Estamos felices y agradecidos. También los invitamos a que puedan visitarnos presencialmente. En esta oportunidad estamos virtual. Seguramente para octubre estaremos realizando un congreso, la segunda edición del Congreso Iberoamericano de Psicología aquí en Arequipa. Y desde ya les agradecemos por todo este soporte que nos dan. Somos una alianza estratégica mutua que nos permite hacer crecer a la psicología y en este caso, qué honor también la presencia de TEA Ediciones. Entonces, sin más, les damos la bienvenida a nombre de todo el Consejo Directivo Regional 3 del Colegio de Psicólogos del Perú y les deseamos los mejores parabienes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Bueno, iniciamos esta conferencia con la presentación de la psicóloga responsable de Comercio Internacional de Jogrefe TEA Ediciones, María Ángeles Pérez. Ella es una pieza fundamental para la editorial, ya que es la responsable de apoyar, gestionar y organizar con todos los representantes en Latinoamérica la distribución de los materiales psicológicos que TEA edita. De esta manera, nosotros, como el grupo eTrading, representantes en Perú, y con su apoyo constante podemos seguir con la labor de aportar a los psicólogos a nivel nacional herramientas psicológicas que están a la vanguardia en el área de la psicología moderna. Adelante, María Ángeles. Buenos días a todos y muchísimas gracias por esa presentación, Angie. Y si me permiten todos ustedes, voy a empezar directamente a compartir la pantalla y hacemos un momentito, a ver si todo nos va saliendo bien. Aquí estamos. Un momentito. Perfecto. Pues ante todo, buenos días a todos. Para nosotros es un gran placer participar en estas conferencias virtuales y agradecemos al Colegio de Psicólogos de tu representante allí, Tradi, esta oportunidad de estar hoy, estos momentos, con todos ustedes. Muchos de los presentes habrán oído hablar y conocerán TEA Ediciones y otros no. TEA lleva 65 años dedicada a la evaluación psicológica y es por eso que me gustaría empezar con una breve introducción de quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Para luego dar paso a mis compañeras Angie, Miranda y María Silva. Una gran mayoría de los profesionales de TEA somos psicólogos y todos nosotros compartimos un lema, pasión por la psicología. Y al igual que todos nuestros representantes que tenemos en toda Latinoamérica, evidentemente en Perú. Y efectivamente tenemos una pasión compartida y es por eso que TEA está en constante innovación y expansión. TEA Ediciones fue una empresa fundada en 1957, el otro día, prácticamente, ¿verdad? Es la primera empresa española en la edición y elaboración de test y pruebas de evaluación psicológica. En nuestro catálogo figuran más o menos unas 300 herramientas, test psicológicos editados y en los que se encuentran una gran mayoría de instrumentos de prestigio internacional. Les sonarán a ustedes el ARMOS-2, el COMPETEA, el MMPI-2, el PAI, el Mary Palmer, Humaní, etc. Un gran abanico de instrumentos de evaluación, como les decía, de gran prestigio internacional.
Como líderes mundiales en evaluación psicológica de la lengua española, en TEA Ediciones hacemos adaptaciones, creaciones y publicaciones de test, programas de intervención, juegos terapéuticos, e intentamos abarcar todas las áreas de la psicología, tanto el ámbito clínico, forense, de recursos humanos, en el ámbito educativo. Y ha sido en diciembre del 2022 cuando hemos hecho esos 65 años. Contamos con un potente equipo de profesionales a su disposición, especialistas en el área, son psicómetras, especialistas en psicometría, en neuropsicología, en el ámbito de recursos humanos, en educación. Y además, como es evidente, también contamos con informáticos, programadores, diseñadores gráficos, etc. Más de 40 profesionales con oficinas, 4 oficinas en España, 12 partners en España y desde luego 20 en Latinoamérica, como han podido ver en el mapa anterior que les he mostrado. A través de una extensa red que tenemos a nivel internacional en la lengua española, en Latinoamérica, podemos llegar a todos los profesionales. Tenemos representantes, como han visto, Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica, evidentemente en Perú. Pero es más, con fecha 1 de enero del 2017 entramos a formar parte de un grupo editorial, el grupo editorial Jogrefe. Es un grupo editorial científico especializado en psicología, psicoterapia y en psiquiatría con un amplio catálogo. Jogrefe es una empresa fundada en 1949 en una ciudad alemana universitaria de Göttingen por un psicólogo y profesor universitario, el doctor Karl-Jürgen Jogrefe, y actualmente está dirigida por su hijo, también psicólogo, Jürgen Jogrefe. Jogrefe es líder en su sector y está presente en 16 países europeos, aparte de Estados Unidos, en países como Italia, Checa, Dinamarca, Finlandia, etc. Por tanto, formamos parte de una gran entidad actualmente, no de un gran grupo editorial. Gracias a las necesidades que psicólogos, compañeros nuestros de profesión, nos van contando, valga la redundancia, esas necesidades, nos hacemos conscientes de ellas y nos permiten ir trabajando e invertir todos nuestros recursos en aras de poder llevar a cabo proyectos que puedan solventar y podemos ayudar a los profesionales de la evaluación, de la psicología, a trabajar y poder obtener resultados en este mundo tan complejo y difícil de la evaluación psicológica. Es importante para nosotros recoger todas las necesidades de los profesionales. No solamente necesidades de nuestros compañeros de profesión que nos facilitan toda esta información, sino con esa amplia colaboración que tenemos también a través de esa amplia red de representantes, y digo representantes porque nos representan a nosotros, TEA, en cada uno de estos países de Latinoamérica. Y nos permiten darnos a conocer esas necesidades, las herramientas de evaluación requeridas, pero ya no solamente eso, sino además nos permiten nutrirnos de las experiencias y necesidades y poder aunar recursos para poder mejorar entre todos este ámbito, como les decía, también tan complejo. Actualmente disponemos de una gran variedad de baremos de varios países, incluso en ocasiones hacemos o disponemos de lo que sería un baremo latinoamericano, el cual recoge muestras de muchos países. Aquí en este cuadro, no sé si ven bien, aparecen reflejadas diferentes herramientas de evaluación y con baremos de diferentes países de Latinoamérica, no solo de España, incluso de un baremo de Latinoamérica. De Perú actualmente tenemos algunas herramientas con baremo de Perú, herramientas, pruebas de competencias, como puede ser un PIC, un COMPETEA, algunas pruebas de personalidad como el cuestionario de personalidad situacional, el CTS, o algunas en las que se está trabajando ahora, como el PMA de actitudes, un CARAS-R, etc. Ante este cuadro, su pregunta supongo que será: ¿esto quiere decir que no podemos usar un test que esté en español y si no tiene el baremo de mi país no lo puedo utilizar? La respuesta es no, porque nuestras herramientas de evaluación llevan utilizándose a nivel internacional. En Latinoamérica, pues en especial llevamos 65 años en el mercado con baremos de población española. Es cierto que en las nuevas tecnologías, el uso de las herramientas de evaluación, en la labor tan importante que nuestros representantes hacen en cada uno de sus países y la colaboración de muchos profesionales nos ha permitido recoger mucha información y poner a disposición de ustedes en los baremos propios de su país. Efectivamente, quiere decir que podemos ser más exactos aún con una muestra del país de origen
para comparar con nuestros pacientes. Pero lo importante es tener, que todo el grupo lo comparemos con el mismo baremo. Y si tenemos específico, pues mucho mejor. Pero eso no impide. La similitud entre España y Latinoamérica es muy grande y desde luego muy diferente. Y la distancia es mayor cuando comparamos con países, con baremos americanos. Perdón. Entonces, por eso decimos, seguimos utilizando baremos de España y baremos de muchos países que vamos incorporando en todas nuestras herramientas de evaluación. El carácter científico de los test y la enorme complejidad de la evaluación psicológica ha provocado que desde los inicios de T-Adiciones fuéramos más allá a una simple tarea de edición y publicación tradicional. Hemos trabajado en cada uno de los test porque es necesario hacer estudios científicos que respalden las propiedades psicométricas de los instrumentos de evaluación. En TEA disponemos de un departamento de investigación, de desarrollo e innovación compuesto por 7 psicólogos expertos en evaluación y en psicometría y dedicados en exclusiva a tiempo completo en la elaboración y adaptación de instrumentos de evaluación. Con todo esto quiero indicarles a todos ustedes que es muy importante a la hora de seleccionar o elegir una herramienta de evaluación que asegure que esa herramienta es una herramienta científica, que dispone de los análisis de fiabilidad y validez pertinentes, que ustedes como profesionales pueden acceder a esos estudios y además que si estamos hablando de una prueba americana, que realmente se trate de una adaptación y no de una traducción. Con todo ello, quiero ofrecerles nuestra colaboración. Nosotros estamos trabajando constantemente durante hace muchísimos años en la evaluación y entendemos, que, al igual que todos ustedes, que utilizamos herramientas científicas y están siempre respaldadas por las propiedades psicométricas adecuadas. Con todo esto y con esta introducción para integrarles dentro de lo que somos realmente TEA, que es que no nos conocen, les doy las gracias por este pequeño espacio que hemos podido compartir con ustedes y doy mi palabra a nuestra representante, Angie, que les comentará de las últimas novedades que tenemos y que hemos ido sacando. ¿De acuerdo, Angie? Muchísimas gracias. Angie. Ahora. Me gustaría hablar en esta oportunidad de las novedades que tenemos en el 2023, justamente de T-Adiciones. Vamos a hablar principalmente, ¿no?, de lo que hemos sacado estos últimos años. En este caso, en los juegos terapéuticos, tenemos grandes novedades, como el Club de Rey, por ejemplo, que es un juego tipo Cartas 1, que todo el mundo ha jugado alguna vez. Este tipo de juegos, su objetivo principal es enseñar a los niños y niñas a gestionar el enfado o enojo de forma eficaz y divertida, ¿no? La edad en la que se está utilizando la aplicación de este juego es entre los 7 y 12 años, ¿no? El tiempo estimado que duraría, digamos, la sesión es de unos 50 minutos aproximadamente. Consta de 3 niveles. El nivel 1 es la identificación de emociones del enfado, ¿vale? El nivel 2 es el aprendizaje de estrategias adecuadas para poder gestionar ese enfado o el enojo en los niños. Y el nivel 3, que es el último nivel, sería el entrenamiento en la reducción de la intensidad de estas emociones, ¿no? Dentro de las estrategias terapéuticas incluidas en el Club de Rey, tenemos una serie de puntos que tocar, ¿no? Que sería la neurobiología del enfado, la búsqueda de soluciones, reestructuración cognitiva, aprendizaje social, comportamientos alternativos y reducción de la actividad fisiológica. Otra de las novedades también que ha sacado T-Adiciones es el Espantamiedos. Es un juego para ayudar a los niños y niñas a expresar y manejar sus miedos. O sea, realmente el principal es preocupación en el tema de los niños, no es tanto el tema de cómo manejar el enfado y el miedo también, ¿no?, que es una parte importante y crucial, ¿no?, durante su infancia. Este juego terapéutico lo usamos para trabajar el manejo de los miedos y la ansiedad de la población infantil. El formato de juego que tiene es un juego de mesa en lo que los participantes avanzan por un tablero que consta de 3 círculos que representan los distintos componentes del miedo, los fisiológicos, los cognitivos y los comportamentales. Este es el tablero en forma de juego, ¿no? Entonces es muy atractivo para los niños que puedan ellos ir viendo cómo evoluciona el juego paso a paso en cada etapa, ¿no?
La edad de este juego se aplica entre los 6 a los 14 años. Su aplicación es de manera individual o grupal, de 1 a 3 jugadores con la ayuda de un profesional al que se encarga de moderar el juego. El tiempo aproximado que dura este juego son de 45 minutos. Tiene también unas claves que son como unos códigos QR que ayudan a desbloquear tienen una cierta información en esos niveles. Entonces lo hace un punto más interesante a este tipo de juegos. En cuanto a la parte de clínica y escolar, tenemos una novedad que es el Cumanín 2. Es un cuestionario de madurez neuropsicológica. Es un sistema integrado de exploración neuropsicológica que permite evaluar de forma sencilla y eficaz diversas áreas que son de gran importancia para detectar posibles dificultades del neurodesarrollo en unas edades que, por coincidir con el inicio de la etapa escolar, son esenciales en el proceso de madurez de los niños en general, ¿no? A comparación de otras pruebas similares, esta prueba, el Cumanín 2, ya requiere para su aplicación instrucciones más ágiles y más sencillas y más amenas, sobre todo para los niños, ¿no? Para que puedan realmente hacer una aplicación adecuada, no se aburran. Entonces es todo mucho más sencillo para que puedan comprenderlo mejor, ¿no? Edad de la evaluación de esta prueba es entre los 3 a 6 años, 6 años con 11 meses, ¿vale? La aplicación se hace en papel, el tiempo estimado es de 50 minutos y su corrección es tipo online a través de nuestra plataforma de TEA Corrige, ¿vale? Evalúa 3 grandes áreas mediante 11 pruebas principales y 3 adicionales. Tenemos el desarrollo sensomotor, que incluye lo que es atención, psicomotricidad, estructuración espacial, visopercepción y ritmo. En cuanto a memoria de aprendizaje, tenemos lo que es memoria visual y memoria verbal. En el lenguaje, lo que es el articulatorio, el expresivo, lenguaje comprensivo y fluidez verbal. Y en las pruebas adicionales que tenemos también está la lectura, la escritura y la lateralidad. Hablemos del D2, el D2R. Es la versión revisada del test de atención. Es un test de tiempo limitado que evalúa la atención selectiva mediante una tarea de cancelación. Mide la velocidad de procesamiento, el seguimiento de instrucciones y la bondad de la ejecución en una tarea de discriminación de estímulos visuales similares. Su edad de aplicación entre los 6 años a los 80. La aplicación es en papel, el tiempo es 8 minutos aproximadamente. El tipo de corrección, la nueva versión ofrece la corrección online a través de su plataforma de TEA Corrige. En esta parte sí me gustaría recalcar, ¿no? ¿Por qué se diferencia, qué ventajas tiene, ¿no? Hacerlo de tipo de corrección online, ¿no? Esto ayuda realmente facilita la labor de corrección al profesional, ya que evita tener que estar haciendo cálculos manuales, verificando en las tablas de baremos las puntuaciones transformadas. Asimismo, este tipo de corrección, al ser informatizada, genera automáticamente el perfil de los resultados donde se incluyen las puntuaciones principales de las pruebas y un breve comentario sobre ellos, lo que permite al profesional tener una visión más general, más amplia y rápida de los resultados, como es su capacidad de concentración, la velocidad en la que se ha trabajado y la precisión o cuidado al momento de responder, evitando cometer errores. También este perfil incluye información sobre cómo ha sido la evolución de su capacidad de concentración durante la aplicación y cómo ha sido su estilo de trabajo. Entonces, realmente la plataforma de TEA Corrige nos aporta a los profesionales, ¿no? Digamos, la facilidad, el evitar cometer errores, el tema del tiempo, ¿no? La gestión del tiempo. En los ámbitos en que se utiliza esta prueba es amplia, ¿no? Realmente en clínica tenemos para lo que es la esquizofrenia, depresión, TDAH, personalidad. En la parte educativa, efectos del deporte, rendimiento escolar. En el trabajo, la selección de personal, ergonomía. En la parte ambiental, el efecto de sustancias neurotóxicas, factores psicosociales. En la deportiva, lo que es el rendimiento atlético. Y en el transporte, lo que es la predicción de accidentes. Hablemos del CTCR. El CTCR es un cuestionario TEA clínico. Se trata de un cuestionario cuya aplicación permite obtener un perfil de puntuaciones de los siguientes rasgos clínicos o psicopatológicos: la preocupación por la salud, ideación paranoide, psicoticismo, depresión, límite, hostilidad, consumo de alcohol y sustancias, impulsibilidad, ansiedad y vulnerabilidad. Esta prueba se aplica en la edad de adultos. La aplicación, tenemos dos opciones, la parte online y la de papel.
En la aplicación online es mucho más fácil porque al realizarlo todo online, la corrección es automática, se genera el perfil automáticamente, ¿no? El tipo de corrección es online a través de la plataforma. Además cuenta con 2 escalas de control de la deseabilidad social y la inconsistencia en las respuestas, así como un índice de patología general IPG que resume el grado de afectación de la persona. El CTCR no solo se usa para selección de personal de todo tipo de puestos, especialmente de aquellos relacionados con la seguridad y el mantenimiento del orden, sino también como medida de screening de la sintomatología clínica de un cliente que acuda a terapia para su uso en clínicas de fertilidad o para satisfacer alguna de las necesidades evaluativas que se presentan en el contexto forense, entre otras. Los principales cambios que hay entre el CTC y el CTCR, por ejemplo, estamos en la longitud. Antes eran 136 ítems y se ha reducido a 110 ítems. El tiempo de aplicación baja un poco también a 25 minutos. El ámbito de aplicación se extiende. Antes se solía utilizar en la psicología del trabajo y ahora tenemos adicionalmente lo que es aplicado a la psicología clínica y contexto forense. Los baremos, el antiguo CTC tenía la policía y seguridad, y los baremos ahora actuales como el CTCR tenemos lo que es población general, selección de personal, cuerpos de seguridad, contexto forense y donantes de gametos. También existe la parte de la eliminación y cambios en la denominación de algunas escalas. Por ejemplo, dentro de las escalas de índice del CTC antiguo, el índice se ha retirado lo que es el desajuste, descontrol y la inestabilidad. También se ha hecho un cambio en las denominaciones en las escalas clínicas. Por ejemplo, hipocondría pasa a ser a preocupación por la salud, SAL. Paranoidismo pasa a ser a ideación paranoide, ¿no? Abuso del alcohol y sustancias pasa a ser a consumo de alcohol y sustancias ALSL. Y descontrol emocional a impulsividad. También se ha quitado lo que es el neuroticismo, ¿no? Y dentro de las escalas de control se ha retirado lo que es la manipulación de la imagen. Tenemos también el MMPI-ARF, que es el inventario multifásico de personalidad de Minnesota para adolescentes reestructurado. Nueva versión del MMPI. Para adolescentes cuyas principales innovaciones son la reducción sustancial del número de ítems y del tiempo de aplicación, nuevo conjunto de escalas que permiten una evaluación más eficiente, centrada en el contenido y coherente en su estructuración organizacional. Una aplicación, la aplicación es en papel y online. Nos permite la plataforma utilizar también la versión online y eso es bueno. El tiempo es variable, puede tardar oscila entre 30 y 45 minutos y la edad de aplicación son adolescentes entre 14 a 18 años. Esta prueba consta de 241 ítems y contiene 6 escalas de validez y 42 escalas sustantivas. Dentro de las escalas de validez se puede ver lo que es inconsistencia por respuestas variables, infrecuencias, virtudes inusuales, entre las principales mencionando, ¿no? Dentro de la clínica está la desmoralización, quejas somáticas, escasez de emociones positivas, desconfianza, conducta antisocial, experiencias anormales, ¿no? Dentro de, por ejemplo, del problemas específicos tenemos los exteriorizados, los interpersonales, somáticos, y en la personalidad psicopatológica tenemos lo que es agresividad, la parte revisada, psicoticismo, falta de control, emocionalidad, introversión, escasa emocionalidad, ¿no? Y dimensiones globales, hablamos de lo que son alteraciones del pensamiento, por ejemplo, o alteraciones del comportamiento o exteriorizados. Y en esta parte de recursos humanos es una de las novedades bastante importantes que tenemos en el 2023, que es la prueba llamada TOP. El TOP es la tríada oscura de la personalidad en el trabajo, ¿no? Su principal objetivo se centra en la evaluación de los aspectos del lado oscuro de la personalidad que afectan negativamente al desempeño del trabajador e impactan directamente a la organización. Sobre esta prueba vamos a ampliar un poco más de información, y quién mejor que la psicóloga del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de Jogrefe de TEA Ediciones, la psicóloga María Solar. Ella cuenta con una gran experiencia en el ámbito de investigación y la validación de escalas de evaluación. También es importante recalcar que es coautora y adaptadora de diferentes instrumentos de evaluación como el Matrices de Recursos Humanos, el TOP, Atento, entre otras. Voy a dar paso a María para que pueda explicarnos un poquito más, hablarnos sobre esta prueba. María. Perfecto, Angie. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí presentando pues, una prueba muy nueva, el TOP, que bueno, ahora mismo voy a compartir
la pantalla para que puedan ver la presentación. Vale. Y bueno, fundamentalmente he querido estructurar la presentación del siguiente modo. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción sobre qué es la tríada oscura, que es precisamente donde se centra este test, y por qué es importante en el ámbito laboral. Después, haré una breve presentación de por qué surge el TOP y cómo surge. Después comentaré las características principales de la prueba. Después haré también un breve comentario sobre la interpretación de los resultados y por último haré como un breve resumen y unas conclusiones que me gustaría que se quedaran de ideas importantes de esta prueba. Bien, pues en primer lugar, ¿qué es la tríada oscura de la personalidad? Bien, pues este término de tríada oscura de la personalidad es un término que fue acuñado por dos autores, Delroy Paulus y Kevin Williams, para referirse de manera conjunta a tres rasgos oscuros de la personalidad, que son el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica. Bien, aunque son tres conceptos con orígenes diferentes, realmente comparten una serie de características y por eso se pueden agrupar bajo esta denominación. En primer lugar, estas tres rasgos, estas características, constituyen estilos interpersonales negativos. Es decir, son formas de interacción social en las que la persona busca su propio beneficio, incluso aunque suponga perjudicar a los demás. Entonces, el beneficio propio está por encima de cualquier cosa. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estos rasgos también comparten que son rasgos subclínicos, es decir, son rasgos de la personalidad normal, como cualquier otro rasgo de la personalidad, que está presente en todas las personas en mayor o menor medida, como por ejemplo puede ser la estabilidad emocional o la responsabilidad, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica no son rasgos clínicos de la personalidad, aunque sí que tienen variantes en este ámbito, ¿no? Pero son de la personalidad normal. Bien, aunque cada uno tenga sus características, digamos, comunes, cada uno también viene definido por unas características únicas. Y en el caso, por ejemplo, del narcisismo, esta característica única que lo define es el autoexaltamiento exagerado de uno mismo y de las propias capacidades, que bueno, se manifiesta de muchas formas, como por ejemplo una autoestima exagerada, o la necesidad de recibir un trato especial por parte de los demás, o una baja tolerancia a las críticas, etc. Por otro lado, el maquiavelismo se caracteriza principalmente por dos cosas. La primera de ellas es el uso de tácticas manipuladoras a la hora de interactuar con los demás para conseguir precisamente ese beneficio del que hablaba antes, un beneficio o buscar algo propio para uno. Y por otro lado estaría la actitud escéptica o de desconfianza hacia el resto de personas. Por último, la psicopatía subclínica se caracterizaría fundamentalmente por tres características. El primero de ellos sería un estilo interpersonal carismático y poco honesto. Es decir, las personas psicópatas que presentan una alta psicopatía tienden a mentir mucho, a encarrilar mucho a los demás, ¿no? Por otro lado, está la afectividad escasa. Es decir, son personas con una escasa empatía, que tienen una afectividad plana, apenas viven las emociones. Y por otro lado, estaría el estilo de vida impulsivo e irresponsable. Bien, ¿por qué puede ser importante la tríada oscura en el ámbito laboral? Bien, desde hace bastante tiempo hay un gran interés en la psicología del trabajo y en las organizaciones por ver cómo la personalidad puede ayudar a predecir el desempeño laboral. Y, de hecho, se han realizado varios estudios y lo que se ha visto es que hay diversos rasgos de la personalidad que se relacionan precisamente con el desempeño. Por ejemplo, la responsabilidad, la estabilidad emocional, la apertura a la experiencia, entre otras, se relacionan de manera positiva con el desempeño. Es decir, cuanta mayor responsabilidad, mayor estabilidad emocional, mejor es el desempeño de las personas. Pero bien, ¿qué ocurre con todas estas investigaciones? Pues que en general se han centrado en rasgos positivos o brillantes de la personalidad. Es decir, se han centrado en aquellas cosas que las personas hacen o dicen o en actitudes cuando las personas intentan dar lo mejor de sí mismas, ¿no? Y por ello se relacionan precisamente con un buen desempeño. Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué información adicional pueden aportar los rasgos oscuros de la personalidad y qué parte del desempeño pueden ayudar a explicar? Pues bien, en los últimos años, precisamente,
Se ha intentado dar respuesta a esta pregunta y se han llevado a cabo investigaciones al respecto, y lo que se ha visto es que los rasgos oscuros de la personalidad tienen un efecto negativo sobre el desempeño laboral, sobre todo centrándose en la parte del ámbito interpersonal, de las relaciones con los demás. Y concretamente, por poner algunos ejemplos de las evidencias que se han recabado con estas investigaciones, pues una de las más importantes, por ejemplo, es que los rasgos oscuros de la personalidad se relacionan con un mayor comportamiento contraproducente en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con un nivel alto de narcisismo, o maquiavelismo o psicopatía subclínica tienden a comportarse de tal forma que, como ya he comentado antes, buscan su propio beneficio y van en contra, digamos, de los intereses legítimos de la organización o de los equipos de esa organización. Por otro lado, también se relaciona con un menor desempeño cívico. ¿Esto qué significaría? Que las personas con altos niveles en estos rasgos oscuros cooperarían menos con los demás, tendrían menos ayuda a sus compañeros y, digamos, colaborarían menos para llegar a alcanzar los objetivos de la organización. Luego, otras evidencias que se han recabado, por ejemplo, son que también se relacionan con una menor satisfacción laboral de los empleados o con una mayor supervisión abusiva, es decir, los jefes que puntúan alto en estos rasgos tienden a ser más abusivos con sus empleados, por ejemplo. Pues bien, teniendo en cuenta todas estas evidencias, se pone de manifiesto que claramente es importante no solo atender al lado brillante o positivo de la personalidad, sino también al lado oscuro. ¿Por qué? Porque te ayuda a explicar una parte del desempeño que con los rasgos positivos o brillantes hasta ahora no se estaba atendiendo, ¿no? Por eso es muy importante contar con instrumentos de evaluación que nos permitan evaluar tanto el narcisismo como el maquiavelismo y la psicopatía subclínica de una forma fiable y válida, y sobre todo centrada en el trabajo. Bien, entonces, ¿por qué surge el TOC? Si ya existen pruebas que permiten cubrir estos rasgos. Pues bien, en realidad el TOC surge porque las pruebas que existían hasta ahora para evaluar el narcisismo, el maquiavelismo o la psicopatía subclínica no resultaban adecuadas en este ámbito. Quizás el factor más importante es que todas estas pruebas que ya existían, si bien permiten evaluar esos rasgos, no lo hacen centrándose precisamente en las conductas o actitudes que se muestran en el trabajo, o lo hacen de forma muy superficial. Por eso, estas pruebas no permiten evaluar, digamos, el contenido importante que luego se manifiesta en el ámbito laboral. Y además suelen incluir preguntas sobre la vida privada de las personas que causan mucho rechazo a las personas evaluadas durante este proceso de evaluación, ¿no? Con lo cual es menos probable que las personas contesten de manera honesta o de forma, digamos, natural a la prueba. Por otro lado, casi todas las pruebas que ya existían evalúan solamente uno de los rasgos. Por ejemplo, existe una prueba para el narcisismo, otra para el maquiavelismo, pero no existe, o hasta hace poco no existía ninguna, que permitiera cubrir las tres. Por tanto, si se quería evaluar la tríada en conjunto, los profesionales necesitaban aplicar varias pruebas, lo cual tiene una clara desventaja, y es que aumenta mucho el tiempo de evaluación y aumenta también la fatiga de las personas evaluadas. Y luego, como acabo de comentar, sí que en años más recientes han surgido pruebas que permiten evaluar de forma conjunta la tríada oscura y además lo permiten hacer de forma breve. Pero presentan un problema que ya he comentado, y es que los contenidos, de nuevo, no cubren la parte laboral y, por otro, al ser tan breves, muchas veces han sido criticadas por sus propiedades psicométricas que no alcanzan unos estándares adecuados, ¿no? Entonces, ante este panorama es precisamente donde surge el TOC, que se desarrolló en Alemania precisamente para hacer frente a esta necesidad, es decir, evaluar la tríada oscura de la personalidad en el contexto laboral. Con ello, lo que se hizo fue crear un instrumento que permitía evaluar la tríada oscura centrada en el trabajo de manera conjunta, es decir, se permite evaluar los tres rasgos a la vez, de forma breve, ya que, como comentaré más adelante, es una prueba corta, aunque bien es completa, pero es corta, con lo cual no conlleva mucho tiempo. Además, es una prueba que es bien aceptada por las personas evaluadas, ya que no se les pregunta por temas muy privados, sino que efectivamente se pregunta por cosas relacionadas con el trabajo, con lo cual las personas son favorables a la evaluación. Y por último, tiene unas garantías psicométricas adecuadas para realizar esta evaluación. Bien,
Ya pasando a las características principales del TOC, la más importante que habría que destacar, por supuesto, es su finalidad, que como he comentado, es precisamente evaluar las variantes laborales de la tríada oscura de la personalidad. Aunque puede resultar tentador utilizar la prueba para otras finalidades, realmente es muy desaconsejable hacer esto. ¿Por qué? Porque, como he dicho, al final los contenidos se centran únicamente en el ámbito laboral. Entonces, si bien para el ámbito laboral es una prueba muy adecuada, para otras finalidades, como por ejemplo la clínica, la forense, no son adecuados. ¿Por qué? Porque no cubren todos los contenidos de esos rasgos y, por supuesto, tampoco cubre las variantes clínicas o los trastornos clínicos que están asociados a esos rasgos de personalidad, ¿no? Por tanto, no debe utilizarse el TOC con una finalidad clínica o forense o en otro ámbito que no sea laboral. No obstante, dentro del ámbito laboral se puede utilizar para diferentes cosas. Quizás la más atractiva precisamente es la selección de personal. ¿Por qué? Porque mediante el TOC se va a poder obtener información complementaria a otras pruebas que se suelen utilizar en estos procesos y que además van a permitir detectar perfiles que pueden beneficiar o perjudicar a la organización antes de contratar a esas personas. No obstante, no solamente se puede utilizar para selección de personal, sino que también puede ser muy interesante en el ámbito del desarrollo personal o del coaching, porque precisamente puede evaluar a personas que ya están dentro de la empresa y se pueden detectar puntos fuertes o puntos débiles de esa persona sobre los que trabajar para mejorar su desempeño o para potenciar los puntos fuertes que ya están contribuyendo al desempeño. Y por último, también puede ser una herramienta muy interesante para utilizar en el ámbito de la investigación, sobre todo centrada en el ámbito laboral y cómo se relacionan estos rasgos con diferentes variables, como por ejemplo he comentado antes, el desempeño laboral. Vale, respecto a qué evalúa, pues como ya he comentado, es la tríada oscura de la personalidad, es decir, el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía subclínica. Si bien, como también ya he comentado, no evalúa todo el contenido ni las variantes clínicas, por tanto, lo que realmente está evaluando el TOC es las variantes laborales de estos tres rasgos. Y precisamente para hacer énfasis en ese foco que tiene el TOC en el ámbito laboral, cada uno de estos tres rasgos recibe un nombre distinto al que se ve en pantalla para precisamente resaltar ese aspecto laboral. Así, por tanto, el narcisismo se denomina en el TOC visión egocentrista del trabajo. Por su parte, el maquiavelismo se denomina actitud hacia el trabajo centrada en la imposición. Y por último, la psicopatía subclínica recibe el nombre de estilo de trabajo no comprometido e impulsivo. También cabe destacar que si bien estos son los rasgos principales que evalúa el TOC, cada uno de ellos se evalúa desde una perspectiva multidimensional, es decir, cada uno de ellos está compuesto por diferentes escalas que abordan diferentes características de estos rasgos, ¿no? Entonces, empezando por el narcisismo, como se puede ver, se abordan 5 características distintas que están relacionadas todas ellas con ese autoensalzamiento de uno mismo. La primera de ellas es la de atribución de liderazgo, que se relaciona con la creencia que tiene la persona de tener una capacidad de liderazgo superior a la de los demás. La segunda es la confianza en el poder persuasivo, que representa la creencia que tiene la persona en que tiene una capacidad de persuadir y de convencer a los demás arrolladora. La tercera es la necesidad de ejercer la autoridad, que quiere decir que la persona necesita estar en puestos en los que tiene que decirle a los demás lo que quieren hacer para sentirse satisfecha en el trabajo. Luego estaría la búsqueda del riesgo, que se relaciona con la preferencia que tiene la persona por tareas con un alto nivel de riesgo. Y por último estaría la sensación de superioridad, que sería la creencia general que tiene una persona de que es mejor y que tiene mejores capacidades que sus compañeros, que sus jefes y demás. En la parte de actitud hacia el trabajo centrada en la imposición se evalúan 3 dimensiones diferentes. La primera de ellas es frialdad, que se refiere a la falta de empatía en el trabajo y a la falta de emocionalidad. Por otro lado estaría el escepticismo, que se relaciona con la visión, digamos, desconfiada hacia los demás, ¿no? En qué medida la persona desconfía de las intenciones de sus compañeros, de sus socios, de sus jefes y demás. Y por último estaría la parte de dureza, que es la que más se relaciona con la parte de imposición de
este factor, ¿no? De esta dimensión, que sería precisamente la creencia que tiene la persona de que tiene que ser una persona firme y dura para poder conseguir los objetivos en el trabajo. Y luego, por último, en la parte del estilo de trabajo no comprometido impulsivo, que sería la parte de psicopatía subclínica laboral del TOP, se evalúan fundamentalmente tres escalas o tres dimensiones. La primera de ellas es la irreflexión, que se relaciona con la falta de planificación, especialmente a largo plazo, y lo que se podría entender como una forma de irresponsable de trabajar. Por otro lado, estaría la impulsividad, que hace referencia sobre todo a la falta de control sobre las propias emociones y las conductas, especialmente cuando la persona se enfrenta a situaciones imprevistas o no deseadas. Y por último estaría la parte que he comentado al principio del estilo poco honesto, ¿no? De las personas con psicopatía, que sería justo la ocultación de la verdad, que se refiere a la tendencia que tiene la persona a ocultar la verdad o incluso mentir si con ello consigue alcanzar sus objetivos en el trabajo. Bien, una vez que ya pues he explicado qué evalúa, es importante saber también a quién evalúa, ¿no? Y el TOP permite evaluar a personas que o bien están en situación laboral activa o bien en búsqueda plena de empleo. Es decir, cualquier persona que ya esté o que quiera acceder a un puesto de trabajo. ¿Cuánto tarda en aplicarse? Pues como he comentado antes, es una prueba muy breve que realmente consta solamente de 60 ítems y por tanto tarda en responderse entre 10 y 15 minutos, con lo cual la aplicación es bastante cortita. Por tanto, si bien se puede aplicar por sí sola, es una prueba muy recomendable si se quiere aplicar en una batería amplia. Y de hecho es altamente recomendable. ¿Por qué? Porque permite contrastar la información del TOP con las otras fuentes. Así, por ejemplo, se puede aplicar junto a otras pruebas de personalidad, también junto a pruebas de competencias o aptitudes, inteligencia, motivaciones y valores. Entonces, es una prueba muy ideal para complementar con otras pruebas. Por otro lado, respecto a cómo se puede aplicar, pues se puede aplicar o de forma individual o de forma colectiva, lo cual es especialmente indicado, por ejemplo, en casos de selección de personal. ¿Y en qué formato se aplica y corrige? Pues bien, se puede aplicar o bien online o bien en papel y lápiz y la corrección se realizaría fundamentalmente online mediante cualquiera de las plataformas de TEA o bien TEA Corrige o TEA Ediciones. Luego también me gustaría destacar que el TOP es una prueba internacional que ya se ha adaptado a muchos países y aparte de estar disponible tanto en España como en diferentes países de Latinoamérica, como por ejemplo en Perú, pues se ha adaptado a muchos otros países, tanto de Europa como a Estados Unidos. Y además se está terminando de adaptar en otros muchos países, como por ejemplo en Brasil, en Francia y demás, ¿no? Entonces es una prueba bastante internacional en este sentido. Pasando ya a la parte de interpretación del perfil, lo primero que me gustaría destacar es que el perfil de resultados que se ofrece con la prueba incluye tanto información numérica como información gráfica, ¿no? Entonces, en primer lugar aparecen las puntuaciones de la persona en cada una de las dimensiones que se evalúan con el TOP y, por otro lado, pues aparece la representación de esas mismas puntuaciones. En la parte superior, como se puede ver, aparecen las puntuaciones en las tres dimensiones principales, que serían precisamente lo de visión egocentrista del trabajo, actitud centrada en la imposición y estilo de trabajo impulsivo. Después aparecerían las 5 puntuaciones de las dimensiones que he comentado de visión egocentrista. En el medio aparecerían las de actitud centrada en la imposición. Y por último, al final del perfil, aparecerían las 3 puntuaciones del estilo de trabajo impulsivo. Bien, ¿cómo se interpretan estas puntuaciones? Pues las puntuaciones se interpretan basándose en las puntuaciones típicas, que en este caso son puntuaciones T, con una media de 50 y una desviación típica de 10. Que lo que permiten estas puntuaciones básicamente es determinar en qué medida la puntuación de la persona que estamos evaluando se parece o no a la de la población normativa de referencia, ¿no? Para orientar un poco también la interpretación, lo que se ha hecho es dividir estas puntuaciones en 5 rangos, desde muy bajo hasta muy alto, de tal manera que en función de la puntuación obtenida, pues se situará en uno de esos 5 rangos la persona. En el rango medio, como se puede ver en este gráfico de aquí, estará la mayoría de las personas y a medida que nos vamos alejando,
de ese punto medio habrá menos personas. Y precisamente el foco del top es el rango alto y muy alto, que serían los perfiles, digamos, que con los que en principio hay que tener cuidado porque son los que pueden resultar perjudiciales para la organización. Y para poner un caso ilustrativo de cómo se interpreta el perfil y de lo que puede obtenerse, pues bien, aquí en pantalla se puede observar, en primer lugar, pues, las puntuaciones de una persona en los 3 factores principales: en visión egocentrista de trabajo, actitud centrada en la imposición y estilo de trabajo no comprometido e impulsivo. Como se puede observar, en el primer factor, en el de visión egocentrista de trabajo, la persona ha obtenido una puntuación que se encuentra dentro de un rango medio. Es decir, se podría decir que esta persona ni se ve mejor que los demás ni se ve peor. Es decir, tiene una valoración ajustada y realista de sus capacidades y muestra confianza en sí misma, pero sin ser una confianza excesiva. Por otro lado, también se observa que el estilo de trabajo no comprometido e impulsivo se sitúa también en un rango medio. Es decir, esto indicaría que la persona evaluada muestra cierta flexibilidad, tiene cierta tolerancia a los cambios y también muestra control sobre sus emociones en el trabajo, sobre todo ante imprevistos, y también muestra un comportamiento honesto en el trabajo. Y por otro lado, se observa que en actitud centrada en la imposición obtiene una puntuación baja, que esto podría estar indicando que la persona tiene una visión positiva de sus compañeros y además confía en ellos y muestra una actitud de empatía en el trabajo. Bien, una vez que se han analizado las puntuaciones en los 3 rasgos principales, pues pasando ya a cada una de las dimensiones específicas de cada una de cada uno de los rasgos, pues como se puede observar, en la parte de visión egocentrista del trabajo, todas las puntuaciones se situarían en un rango medio, lo que quiere decir que efectivamente parece que esta persona, en todas lo que evalúa el top, muestra una valoración ajustada de sí misma, es decir, considera que no tiene una capacidad de liderazgo superior a las demás, pero tampoco inferior, se cree un líder capaz, pero tampoco tiene pretensiones de ser un líder nato, por ejemplo. También cree que tiene capacidad para convencer a los demás, pero tampoco es arrolladora. Busca tareas novedosas, pero tampoco necesariamente que tengan un nivel alto de riesgo. Tiene una valoración positiva de sus capacidades, pero tampoco se cree mejor que sus compañeros, ¿no? Entonces parece que efectivamente muestra una valoración ajustada. Luego, en la parte de actitud hacia el trabajo centrada en la imposición, se puede observar que las puntuaciones en escepticismo y dureza también se sitúan en un rango medio. Esto querría decir que la persona no es desconfiada de sus compañeros, pero tampoco va a confiar en ellos ciegamente, y que sí es cierto que cree que hay que tener cierta asertividad en el trabajo para conseguir, digamos, los objetivos, pero sin necesidad de pisotear a los demás, por decirlo así de forma muy llana. Sin embargo, sí que obtiene una puntuación muy baja en frialdad. Esto querría decir que es una persona muy empática y que muestra abiertamente sus emociones en el trabajo y que no las rechaza. Y por último, en el estilo de trabajo no comprometido e inclusivo, se puede observar que obtiene una puntuación alta en irreflexión, que esto en principio podría ser una señal de alarma, pero también depende del tipo de puesto, porque lo que quiero decir realmente es que tiene una tendencia a cambiar frecuentemente de planes y sí que puede dar la sensación de ser una persona irresponsable, pero también puede ser que en puestos en los que haya que alternar muy frecuentemente de tareas, sea una persona especialmente idónea para el puesto. Y luego, por otra parte, las puntuaciones en impulsividad o ocultación de la verdad estarían en un rango medio, lo cual indicaría que es una persona con un control moderado de sus emociones en el trabajo y que es una persona bastante honesta, que no mentiría a los demás por mentirlas. Y bueno, pues ya cerrando la presentación con una serie de conclusiones que me gustaría que tuvieran en cuenta respecto a esta prueba. Pues bueno, empezando por la que a mí me parece más importante, es que al final es importante aprender los rasgos oscuros de la personalidad en el ámbito laboral porque permiten aportar información y detectar perfiles que con otras pruebas o con otros métodos hasta ahora no se habían detectado, ¿no? O se detectaban más difícilmente. Y además se ha visto que efectivamente estos rasgos tienen una influencia en el ámbito laboral, por lo tanto hay que atender a esa influencia que ejercen. Luego, por otro lado, que el top realmente supone una herramienta adecuada para este objetivo de evaluar la tríada oscura del trabajo
ya que, como he comentado, se centra específicamente en las actitudes y en los comportamientos que se observan en el trabajo. Permite realizar además la evaluación conjunta de los 3 rasgos. Resulta aceptable para las personas, es decir, no van a sentir rechazo cuando se las evalúe. Y además, aunque no he comentado en profundidad las propiedades psicométricas, sí que se han realizado tanto en su desarrollo original como en la adaptación al español, como en muchas otras adaptaciones, se han realizado diferentes estudios y se ha visto que realmente las propiedades psicométricas son adecuadas. Además, otro punto importante es que es bastante breve y muy fácil de aplicar y corregir. Y por último, pues eso, que puede aportar información que va más allá de lo que han aportado otras pruebas y que puede resultar muy interesante para completar la evaluación en el ámbito laboral. Y por mi parte nada más, y agradecerles mucho su asistencia y su atención. Muchas gracias, María. Agradecemos realmente a ustedes, a Jogrefe TA Ediciones, por acompañarnos en esta conferencia y poder darnos más información sobre ustedes y sobre los test y herramientas psicológicas que nos ofrecen, ¿no? Por supuesto, siempre que están a la vanguardia. También agradecemos a todos los participantes y colegiados que han podido acompañarnos en esta conferencia para que conozcan más sobre TA Ediciones, que es una de las editoriales más importantes a nivel internacional y de los que pueden aportar las profesionales hoy en día. Asimismo, os invitamos a contactarnos a través de nuestros teléfonos, páginas web, email, de manera que podamos enviarle nuestros catálogos y podáis pedir información sobre los test que editan y que ustedes requieran. No olviden que los colegiados registrados en el Colegio de Psicólogos de Arequipa y Moquegua y futuros colegiados de esta región tienen un descuento especial según convenio. Muchas gracias a todos por su participación.